Buenas tardes, queridos alumnos, y bienvenidos a la última clase de Introducción al Cine. Con este contenido vamos a terminar la asignatura, ¿no?, que está contemplada en el libro de Introducción al Cine. Este último punto es el de los personajes en el cine y vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Bueno, para empezar, como podrán ver, lo que tengo allí en la pantalla es el libro de Introducción al Cine. Y bueno, ahí tenemos lo que son los personajes en el cine. Los personajes principales. ¿Quiénes son estos personajes principales? El protagonista, el antagonista, el contagonista, el guardián y el sidekick, ¿no? Digamos que esos son los 5 personajes que podemos ver en una película. Que no en toda película están presentes. Como pueden ver allí, aquí está un cuadro que se extrajo del libro de Phillips y Huxley, donde de alguna forma se define qué hace cada uno de estos personajes principales. Recordamos que no confundan personaje principal con protagonista, porque dentro del argot cinematográfico y de la mente del espectador común, la palabra protagonista ya se imaginan el personaje principal, ¿no? El protagonista y el antagonista forman parte de los personajes principales. Bien, el personaje principal es el primer defensor, impulsor de los esfuerzos para alcanzar la meta en la historia. Es el protagonista quien dirige la historia. El antagonista es diametralmente opuesto a las consecuencias exitosas del logro del objetivo. A menudo esto se traduce en un protagonista que tiene un propósito y un antagonista que trata de detenerlo. A veces, sin embargo, es a la inversa. Bien, entonces el antagonista básicamente es el personaje que se opone al protagonista. El escéptico o sidekick es la función que busca señalar los indicadores que aseguran el fracaso. En contraste, el sidekick toma nota de los indicadores que apuntan al éxito. El guardián es quien protege al protagonista y el contagonista es de alguna forma permite que el protagonista siga avanzando en lo que quiere hacer y trata de desviar al protagonista. De alguna manera es como el que opera, ¿no? Digamos que a veces el antagonista es como la mente maestra y el contagonista es quien hace el trabajo sucio. Bien. Bueno, entonces básicamente esos son los 5 tipos de personajes más importantes dentro de lo que serían los personajes principales. En una película pueden haber protagonista y antagonista. En algunas ocasiones no hay guardián, no hay protagonista y no hay escéptico. O puede haber 3, 4 o a veces están presentes los 5, dependiendo de la película que vayan a escribir o película que estén viendo. Bueno, entonces, además de estos personajes principales, tenemos unos personajes secundarios. Estos personajes secundarios los tenemos justamente acá. El confidente, bueno, es con quien el protagonista le cuenta sus problemas y el confidente lo escucha y está allí, ¿no?, para escuchar al protagonista. El catalizador es quien le dice algo al protagonista para que éste accione, es quien cataliza, es decir, de alguna forma a veces lo utilizan para que se ejecute el primer punto de giro. El personaje de otra dimensión es el personaje que no tiene que ver con el género que se está haciendo en la película. Y supongamos, estamos viendo una película de comedia y de repente aparece un personaje de terror, ¿no? Y aparece en la escena y dice algo o hace algo. O al revés, una película de terror donde aparece un personaje cómico de repente. Entonces son como personajes que ayudan a matizar la historia. Los personajes temáticos son esos personajes que aparecen al principio de una película y es como que contando la sinopsis de ella, ¿no?, haciendo una introducción. Por general se utiliza a un anciano o a un personaje que en este caso cumple la función de darnos el tema de la película.
El personaje de tipo de contraste se caracteriza claramente por, a partir de la diferencia con otros personajes, son el opuesto. Pueden ser los opuestos de estos mismos personajes secundarios. Y el de butaca y platea es el personaje que vemos una sombra dentro de una película y ese personaje habla y habla como si estuviera en el cine. Y la gente que va al cine piensa de que alguien, o tiene la sensación de que es alguien que está dentro del cine. Bien, entonces eso pudiéramos hablar de lo que son los personajes principales y los personajes secundarios. El último tipo, los últimos tipos de personajes de los que podemos hablar son los personajes reales e irreales. Y acá tenemos otro cuadro. Tenemos personajes simbólicos que pueden pertenecer a la mitología, pueden representar de repente tragedias grecorromanas, ¿no? Personajes no humanos, que generalmente pueden participar dentro de una película, tal vez hasta humanizados, humanos que hablan, animales que hablan, perdón, o simplemente animales y funcionan como animales. Y ahí tienen unos ejemplos, más que todo se ve en las series, en las películas animadas o hasta en las mismas películas que no son animadas, ¿no? Bambi, Bugs Bunny, el Pato Lucas, ¿no? La perra de Lassie vendría siendo como una que se comporta como un perro fiel, ¿no? Inteligente y mansa. Entonces, bueno, tenemos dentro de los personajes no humanos animales que se comportan como animales y animales que se comportan como humanos. Bien, tenemos por otro lado los personajes fantásticos. Pueden ser gnomos, duendes, hadas, brujas, gigantes. Y eso los podemos llamar personajes fantásticos. Y bueno, dentro de los personajes míticos tenemos estos que se utilizan más que todo en las películas de terror, el hombre lobo, el vampiro, ¿no? Son semejantes a los anteriores con la diferencia que el público ya los conoce. Bien. En sí, esto es lo importante de esta clase, ¿no? Y ustedes aprendan a ver una película, a identificar eh, los distintos tipos de personajes y cómo utilizarlos para escribir el guión. Bueno, esto es ante todo. Ya hasta acá ya hemos cumplido con todo el contenido de la materia que está en el libro de introducción al cine. De ahora en adelante, bueno, voy a empezar con el proceso de preguntas. Voy a cerrar la grabación y los estudiantes que estén conectados me pueden hacer todas las preguntas necesarias sobre la evaluación.